Bienvenido a su estudio del libro de los Gálatas. El día de hoy vamos a ver Gálatas, capítulo 5, versos del 1 al 6. Estad firmes en la libertad, primera parte. Y vamos a dar lectura a nuestro pasaje. Jesucristo nos ha hecho libres. Él nos ha hecho libres de verdad. Así que no abandonen esa libertad ni vuelvan nunca a ser esclavos de la ley. Pero quiero decirles algo, si ustedes se circuncidan, lo que hizo Cristo ya no les sirve de nada. Les advierto una vez más, cualquiera que se circuncida está obligado a obedecer la ley. Los que quieren que Dios los acepte por obedecer la ley, rechazan el amor de Dios y dejan de estar unidos a Cristo. En cambio, a nosotros, el Espíritu nos da la seguridad de que Dios nos acepta porque confiamos en Cristo. Gracias a lo que Cristo hizo, ya no importa si estamos circuncidados o no. Lo que sí importa es que confiamos en Cristo y que esa confianza nos hace amar a los demás. Muy bien, después de dejarnos claro a través de una alegoría tomada del Antiguo Testamento, donde Agar representa a aquellos que creen que por obedecer la ley se salvarán, y Sara a aquellos que creemos en la salvación a través de la fe, ahora el apóstol nos hablará con mayor claridad de las repercusiones de no tener, de no creer y practicar la doctrina correcta. Vamos a verlo. Gálatas capítulo 5, verso 1 que dice, Jesucristo nos ha hecho libres. Él nos ha hecho libres de verdad. Así que no abandonen esa libertad ni vuelvan nunca a ser esclavos de la ley. ¿De qué nos hizo libres el Señor Jesucristo? Bueno, nos hizo libres de creer que podemos alcanzar salvación y vida eterna por el obedecer las reglas, los estatutos, por obedecer las ordenanzas de la ley. Algo que, como hemos visto a lo largo de las enseñanzas del Nuevo Testamento, no es fácil de entender y aceptar. ¿Qué es lo que lo hace difícil? ¿Por qué no es fácil aceptar que la salvación es solamente por la fe? Bueno, en primer lugar, porque es cierto que cuando Dios le da a Moisés los mandamientos, le dice que haciendo, que guardando, que obedeciendo, que practicando esos mandamientos, el hombre viviría. Vamos a verlo. Levítico capítulo 18, verso 4 dice, cumplan todos mis mandamientos y así vivirán. Yo soy el Dios de Israel. De manera que después de escuchar este mandamiento, de estarlo aprendiendo por años, por siglos, no es fácil el abandonar esta enseñanza y reemplazarla por la salvación a través de creer en la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Los cristianos judaizantes encontraron, según ellos, la manera de equilibrar ambos conceptos, salvación por fe y por obras. ¿Qué propusieron? Bueno, ellos no negaron la salvación por medio de Cristo. No, sino que le añadieron las obras de la ley. De manera que decían que para ser salvos no bastaba con creer en la obra de Jesús en la cruz, sino que además, debían circuncidarse y guardar los mandamientos de la ley. Algo que hasta el día de hoy es una disputa entre cristianos. Porque aún hay quienes dicen que efectivamente la salvación viene por medio de creer en la obra de Cristo en la cruz, pero que para poder conservar, para poder retener esa salvación, se hace necesario que el creyente obedezca a las obras de la ley. Es decir, esas obras no vienen como resultado de la fe, sino que se deben hacer para continuar siendo salvos. Cuidado. En segundo lugar, creer en la salvación por fe no es fácil porque le quita al hombre ese sentimiento que busca retener de que es salvo porque se lo ganó, porque fue mejor, de alguna manera, que los demás. Le quita mérito, le quita reconocimiento de haber hecho las cosas mejor que otros. Y es que eso de sentirnos especiales es lo nuestro. Y con Dios, por supuesto que la aplicamos. Pero al hacerlo nos equivocamos. Somos salvos gracias a Cristo, por los méritos de Cristo,
por la obra de Cristo. Ciertamente el cristiano es salvo por obras, pero no las suyas, sino las de Cristo que se las imputa. De manera que no hay mérito para el creyente. Todo es de Cristo. En segundo lugar. Y en tercer lugar, creer en la salvación por obras es un acto de rebeldía a la voluntad de Dios. Es decir, de alguna manera, le estamos diciendo a Dios que no estamos de acuerdo, que no nos parece justo que la gente se salve solo por la fe, sin haber hecho nada para merecerlo. Es decir, queremos corregirle la plana a Dios. No queremos hacer su voluntad, sino imponer la nuestra, conforme a nuestros razonamientos. Y no sé, en verdad, no sé por qué nos asusta la idea de que por el simple hecho de creer alguien pueda escapar del fuego del infierno, como si quisiéramos que todos se condenaran. Cuando el deseo de Dios es todo lo contrario. Mira lo que dice 1 Timoteo 2:3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Muy bien, verso 2. Pero quiero decirles algo. Si ustedes se circuncidan, lo que hizo Cristo ya no les sirve de nada. ¿Qué pasaba si los creyentes se circuncidaban? Bueno, si se circuncidaban, era señal de que menospreciaban el sacrificio de Cristo y lo único que ponían en evidencia es que no eran salvos. De manera que caían de la gracia de Dios para estar nuevamente en condenación eterna. Miren, una persona que tiene tan en poco lo que costó su salvación, la vida del Hijo de Dios, solo manifiesta que no es salva porque cree que hay algo que añadirle. Ahora, quizás alguien pensará, no, pastor, no es así. Lo que pasa es que no podemos creer que alguien que peca pueda ser salva. Pero entonces la pregunta es, ¿y quién no peca? ¿Y quién no peca? O sea, vamos a creer que en verdad no es que no crean en la salvación por la fe, sino que ellos no pueden creer que alguien que peca, alguien que se equivoca, alguien que comete amartía, es decir, se equivoca, falla, pueda tener salvación y vida eterna. Porque tenemos un Dios que es tan santo y sin santidad nadie verá al Padre, pero ahí creemos que es nuestra santidad. Nuestra santidad. Cuando en realidad el texto alude a la santidad de Cristo. Pero bueno, vamos a pensar que el anhelo, el deseo en el corazón de estos hermanos es que verdaderamente el que es salvo se conduzca como alguien que es salvo en su concepto muy particular, y que entonces, ¿cómo es posible que Cristo vaya a salvar a aquellos que todavía se equivocan y que siguen pecando? Pero entonces la pregunta es, ¿quién no peca? Porque aún aquellos que somos salvos, por desgracia, seguimos pecando gracias a que en nuestros cuerpos, no fuera de ellos, dentro de nuestros cuerpos, aún reside, aún vive, aún se encuentra, aún está la vieja naturaleza humana, que es la que nos arrastra a pecar, según Romanos 7. Una naturaleza que nos será quitada el día que nuestros cuerpos sean glorificados. Pero mientras eso no sucede, el Señor nos ha dado de su Espíritu para que con el poder que en Él hay, podamos reprimir y sujetar los deseos de la carne a los del Espíritu. No es que ya no los tengamos, no es que ya no nos suceda, ya no es que no nos quitaron las ganas de pecar, no es que ya no anhelemos el pecar, sino que ahora en el poder que reside por medio del Espíritu en nosotros, es que reprimimos y sujetamos todos esos deseos y los sometemos al Espíritu.
Ahora, si hacer los mandamientos de la ley, si cumplir los mandamientos de la ley me aseguran mi salvación, entonces no soy salvo. Si los hago para ser salvo, entonces no soy salvo. Pero si cumplo los mandamientos de la ley no para ser salvo, sino como una consecuencia de serlo, porque el Espíritu Santo nos ayuda para poder cumplirlos por amor al Señor, no por temor al infierno, entonces soy salvo. Ok, vamos a darle un sustento bíblico a esto de lo que estamos hablando. Romanos capítulo 8, verso 3. Romanos 8, 3. Que dice: Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer. ¿Qué no era capaz de hacer la ley de Moisés? Ni podría haberlo hecho, porque nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. Ojo, nadie. Nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo, porque esos deseos de hacer lo malo viven dentro de nosotros, en nuestra naturaleza humana. Dios envió a su propio Hijo y lo envió tan débil como nosotros, los pecadores. Lo envió para que muriera por nuestros pecados. Así, por medio de él, Dios destruyó al pecado. Y no al pecado como tal, sino al poder que el pecado tenía sobre nosotros. 4. Lo hizo para que ya no vivamos de acuerdo con nuestros malos deseos, sino conforme a todos los justos mandamientos de la ley, con la ayuda del Espíritu Santo. Aquí está la clave. Aquí está la clave. Lo hizo, envió a su Hijo para morir por nosotros y envía a su Espíritu para que ya no vivamos de acuerdo a nuestros malos deseos que nadie puede controlar en su naturaleza carnal, sino conforme a los justos mandamientos de la ley, pero esto lo podemos hacer sola y únicamente con la ayuda del Espíritu Santo. Es decir, ¿qué necesito para ya no hacer mis malos deseos y sí los mandamientos de Dios? La ayuda del Espíritu. El poder del Espíritu Santo actuando en mí para reprimir, para controlar mis deseos de hacer lo malo, y poder del Espíritu Santo para poder hacer lo que a Dios agrada, los mandamientos. Así de simple. ¿Ok? Verso 3. Les advierto una vez más, cualquiera que se circuncide está obligado a obedecer la ley. Vamos a ver el siguiente comentario. La circuncisión era un símbolo que indicaba el origen adecuado y que se hacía todo lo que la religión requiere. Ninguna cantidad de trabajo, disciplina o conducta moral puede salvarnos. Si una persona contaba con encontrar el favor de Dios por medio de la circuncisión, debería también obedecer al resto de todas las leyes de Dios. Si tratamos de salvarnos a nosotros mismos guardando todas las leyes de Dios, solo nos separaremos más de Él. Muy bien. Ahora, leemos este comentario. ¿Y por qué el comentarista dice que si tratamos de salvarnos guardando todas las leyes de Dios, solo nos separaremos más de Él? En esencia, por dos cosas. La primera, porque por las obras de la ley nadie se puede salvar. Ya leímos lo que el Señor ordenó a Moisés, el obedecer a todos los mandamientos de la ley para poder ser salvos. Levítico 18:4, ya lo vimos, todos. Lo que quiere decir que el violar, el transgredir, el no cumplir con uno solo de esos mandamientos me hace culpable y no soy salvo. De manera que el tratar de cumplir los mandamientos para acercarme a Dios hará todo lo contrario. Me alejará porque no puedo cumplirlos, en primer lugar. En segundo lugar, porque al tratar de acercarme por mis buenas obras, estoy haciendo a un lado la voluntad de Dios. Vamos a suponer que alguien puede cumplir con todos los mandamientos de Dios. Al hacerlo está haciendo a un lado la nueva voluntad de Dios en Cristo. ¿Cuál? Que todo el que se acerca a Dios lo haga a través de Él. Juan 14:6 dice, Jesús les respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin mí nadie puede llegar a Dios el Padre. ¿Cuál es la nueva? Vamos a ponerlo entre comillas. ¿Cuál es la nueva voluntad de Dios
para todos que nos acerquemos por medio de Jesucristo. Así que al tratar de acercarse por medio de las obras, en realidad lo que se hará será alejarse de Dios. Miren, algo así como lo que le pasó a Caín cuando se presentó con su ofrenda a Dios. Él se presentó con lo mejor de la tierra, con lo que representaba lo mejor de sus esfuerzos y obra. Pero resulta que eso no fue lo que Dios le pidió. Dios le pidió que lo hiciera a través del sacrificio de un animal, como lo hizo Abel. ¿Qué hizo su ofrenda? ¿Lo acercó o lo alejó? Lo alejó por no ser lo que Dios le pidió. No es que la ofrenda de Abel fuera mejor que la de Caín, como tal. No, es que la ofrenda de Abel es lo que Dios pidió. Lo que Caín trajo no es lo que Dios pidió. Así que al traer lo que Dios no pidió, esa ofrenda que representaba lo mejor de sus esfuerzos y obra, en lugar de acercarlo, lo alejó. Así todo aquel que se quiera acercar por las obras a Dios se aleja porque eso no es lo que pidió. Eso no es lo que pidió. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin mí nadie puede llegar a Dios el Padre. Muy bien, verso 4. Los que quieren que Dios los acepte por obedecer la ley, rechazan el amor de Dios y dejan de estar unidos a Cristo. Aquí viene. ¿Qué manifiesta el querer ser salvos por obras? Que rechazo el amor de Dios en Cristo. Hay un versículo que es el versículo que todos nos sabemos, el más famoso de toda la Biblia, y es Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, entiéndase mundo por nosotros, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, lo que estaríamos haciendo es rechazar lo que dice ese texto. Rechazaríamos el amor de Dios en Cristo. Le estaríamos diciendo que no me interesa, que no me importa que Dios haya dado a su Hijo en propiciación, en pago por mis pecados, por amor a mí. Porque yo no lo necesito y tampoco lo pedí. Yo puedo ser salvo sin Cristo, yo puedo ser salvo sin su sacrificio y yo puedo ser salvo sin el amor de Dios. Así o más soberbios. Una persona que así piensa, ¿pudo alguna vez haber estado unido a Cristo? Pues claro que no. ¿Por qué? Porque había de unirse a aquel que desprecia. Por eso dice, dejan de estar unidos a Cristo si es que en algún momento lo estuvieron. ¿Sí? Rechazan el amor de Dios, rechazan el sacrificio de Cristo, rechazan ese nuevo camino que abrió el Señor a través de su carne para llegar al Padre. Entonces, bueno, si alguna vez tuvieron la oportunidad de estar unidos a Cristo, la perdieron. ¿Ok? Muy bien. 5. En cambio, a nosotros, el Espíritu nos da la seguridad de que Dios nos acepta porque confiamos en Cristo. Y aquí viene una pregunta que es bien importante el que podamos responder el día de hoy. ¿En dónde radica? ¿En dónde reside? ¿En dónde está nuestra seguridad de que fuimos aceptados por Dios? Porque siempre retumbará en nuestras mentes ese texto que nos dice que no todo aquel que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad del que le envió, la voluntad del Padre. ¿Ok? Y cuando hablamos de la voluntad del Padre, no hablamos de los mandamientos del Padre, hablamos de la voluntad del Padre de que nos acerquemos a Él por medio de Jesucristo. Pero ¿cómo sé
que el día que yo le pedí al Señor Jesucristo, que a lo mejor fui guiado a hacer esa oración del pecador arrepentido, el día que yo tuve mi encuentro con el Señor, el día que yo me arrepentí verdaderamente de mis pecados, el día que yo entendí el costo de mi salvación, porque no es nada más que, ay, es que nomás hago la oración y ya. No es solamente hacer la oración. Es que tienes que entender lo que costó esa salvación que tú recibes por medio del creer en la obra de Jesucristo, pero costó la vida de Jesucristo. Pero ¿cómo sé que fui aceptado por Dios? ¿Cómo lo sé? Bueno, yo sé. Y yo tengo la seguridad de que fui aceptado por Dios en Cristo. Porque confiamos en Cristo. Gracias a que nos encontramos escondidos en Cristo, es que somos aceptados por Dios. Y como prueba de ello, y como prueba de que hemos sido aceptados por Dios, el Padre nos da al Espíritu Santo. De esa manera ya no somos siervos, sino hijos. Y ahí radica nuestra seguridad de salvación. No en las obras de la ley, no en la conducta moral, no en el servicio a Dios, y mucho menos en una religión. Nuestra seguridad está en Cristo. Ahí se encuentra nuestra seguridad de salvación y nuestra esperanza de la vida eterna. Vamos a ver el siguiente comentario. El contraste con las enseñanzas legalistas era el caminar por el Espíritu. Los cristianos esperan con gran anticipación, por fe, la esperanza de la justicia, la segunda venida de Cristo. Es importante ver que la fe está en contraste con la ley. La circuncisión está basada en la carne, pero la fe está basada en la esfera del Espíritu. La fe espera en la esperanza de justicia. Pablo no quiere decir la justicia que fue imputada cuando una persona cree en Cristo, sino cuando la justicia de Dios sea completamente realizada en su venida. Es cuando, en la venida de Cristo, el creyente será totalmente conformado a la voluntad perfecta de Dios. Será entonces cuando la justicia interna que comenzó en la salvación se manifestará por completo en esa segunda venida de Cristo. Podemos decir que hay tres cosas que continúan en el cristiano cuando acepta a Cristo y son. En primer lugar, la vida cristiana es vivida en el poder del Espíritu Santo. En segundo lugar, el cristiano ejercita su fe en Cristo. Y en tercer lugar, tiene la esperanza de la glorificación futura de su vida en vez de la ansiedad que ocurre porque no hay seguridad de la salvación. Muy bien. Ahora, de manera que deberíamos estar, según lo que nosotros entendemos por lo que acabamos de leer, nosotros deberíamos estar siempre listos, siempre expectantes, siempre preparados para el regreso de nuestro Señor, o en su defecto a nuestra partida con Él a través de la muerte, donde como creyentes no miramos a la muerte como el fin de todas las cosas. Es solo el principio de toda una eternidad en la presencia de Dios, sin tener que lidiar con nuestra antigua naturaleza pecaminosa. Porque en el momento en el que morimos somos separados de este cuerpo y somos separados de esta naturaleza pecaminosa y estamos esperando la redención de nuestros cuerpos en la glorificación de los mismos, para que definitivamente podamos habitar en un cuerpo en el que no hay una naturaleza pecaminosa y sin ese estorbo podamos permanecer delante de la presencia de Dios haciendo su voluntad. ¿Okay? Eso es lo que podemos entender. A eso es a lo que se está refiriendo el apóstol Pablo, esa seguridad que tenemos en Dios de que somos aceptados en Cristo, hace que no temamos a su segunda venida, que no temamos a la muerte, que no temamos al juicio eterno, porque estamos en Cristo. Muy bien. Verso 6. Gracias a lo que Cristo hizo, ya no importa si estamos circuncidados o no. Lo que sí importa es que confiamos en Cristo y que esa confianza nos hace amar a los demás. Después de la obra de Cristo en la cruz, ¿tiene alguna importancia el estar circuncidado? Bueno, aquí nos dice que claro que no. Ya no importa, ya no importa.
Lo único que sigue importando es que permanezcamos firmes en nuestra fe en Él y el que nos amemos unos a otros. ¿Qué fue la característica que nos dijo el Señor que nos distinguiría de los demás y que además nos daría a conocer la manera en que nos amamos unos a otros? Juan 13:35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Por qué nos conocerían? No nos van a conocer porque somos obedientes a las obras de la ley. No nos van a conocer porque pertenecemos a una religión diferente. No nos van a conocer porque somos personas muy morales. No, tampoco nos van a conocer porque rechazamos todas aquellas cosas que van en contra de la palabra de Dios. No, todos nos van a conocer como discípulos del Señor por el amor que nos tenemos los unos a los otros. Lo que me lleva a preguntarte, ¿cómo está tu amor hacia los demás? Y es que amar a los demás no es solamente decirles a los hermanos que los amamos en el amor de Cristo. No. Amamos a los demás cuando los servimos. Amamos a los demás cuando los corregimos o nos corregimos. Amamos a los demás cuando suplimos las necesidades de otros. Amamos a los demás cuando alejamos de nosotros esa actitud indiferente que a veces tomamos y realmente nos interesamos en la vida de otros. ¿Por qué seríamos conocidos? Porque nos amamos los unos con los otros. Ahí en tu lugar. Inclina tu rostro un segundito. Vamos a orar. Señor Dios y Padre Celestial, queremos alabarte, queremos bendecirte, queremos darte gracias, Dios. En verdad, gracias, Señor, por lo que tú nos enseñas. Gracias, Padre, porque el día de hoy nos has recordado y nos has enseñado el cómo es que somos aceptos en el amado. Esa seguridad de salvación que siempre debería estar en nuestras mentes, sabiendo que somos aceptados no por nuestras buenas obras, no por nuestra buena conducta, no, Señor eterno, por nuestro mucho conocimiento, nuestra mucha sabiduría en la Escritura, sino que somos aceptados por Cristo. Gracias a Cristo es que somos aceptados por ti. Y como prueba de que hemos sido aceptados, nos has dado a tu Espíritu. Para que dejemos de ser siervos, para convertirnos en miembros de tu familia, en hijos de Dios. Y cuántas gracias tenemos que darte porque el sacrificio de Cristo Jesús fue suficiente para esto. Porque ya no hay más obra por hacer. Porque lo que se tenía que hacer ya se hizo. Ya se hizo. Y lo que ahora hacemos no es para completar como si algo le hubiera faltado, sino que lo que ahora hacemos lo hacemos por amor a ti, porque te amamos. No lo hacemos para ser más aceptos, porque somos tan aceptos tanto como se podría ser, sino que lo hacemos porque te amamos, simplemente porque te amamos, sin buscar absolutamente nada, algo que como hombres nos cuesta tanto trabajo entender, porque aun cuando amamos estamos buscando ser amados por los demás. Pero ya somos amados. Así que lo que hacemos no es para que nos ames, porque ya nos amas. Y ya nos amas tanto como te es posible amarnos. Para eso enviaste a Jesucristo. Para demostrarnos que nos amas tanto cuanto te es posible amarnos. Así que, Señor, lo único que estamos haciendo y lo único que hacemos es corresponder a tu amor. Y desgraciadamente aún no podemos hacerlo en la medida en que nos amas. Sin embargo, Señor, nos esforzamos
por demostrarte que te amamos, a través de permitir que la obra del Espíritu se realice a través de nuestras vidas, dejando atrás las obras de la carne, Señor, manteniendo sujeta a nuestra carne, por el poder de tu Espíritu que en nosotros reside. Dios, en el nombre de Jesús, ayúdanos a entenderlo y sobre todo, Padre Celestial, a caminar en conformidad a tu palabra. Señor, que podamos entender que la obra de salvación de principio a fin es tuya. Es tuya, Señor. En nada depende de nosotros, pues si en algo dependiera, ya lo hubiéramos perdido. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Amén. Muy bien, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Nos escuchamos todos los días a través de un devocional. Nos oímos todos los domingos a través de una reflexión. Y todos los lunes tenemos nuestro estudio bíblico. Nuestro estudio del libro de los Gálatas. Que el Señor te siga bendiciendo.